el día de hoy comenzamos nuestro ciclo de charlas, Tiempo Social, Salud en Pandemia. Sí, hoy en este día tan especial, como verán, acá está nuestro querido equipo de Pastoral Social, Fabiana, Sergio, Leandro, Karina, Ángel, Mauricio, Mariano. Nosotros hemos pensado poder encontrar estrategias para cuidarnos, porque, como decimos, nadie se salva solo. Alejandro, te nombré, perdón. Sepan disculpar, este es un momento muy emocionante para nosotros, haber en este tiempo lograr compartir este espacio, ¿sí? Hoy justamente en el Día de la Salud Mental, hoy justamente en el cumpleaños de nuestro asesor, el padre Mauricio, ¿sí? Con nosotros también el doctor Humberto Zapata. Pero bueno, antes de comenzar, padre Mauricio, ¿nos querías decir algo? Sí, voy a compartir un fragmentito breve, ¿no?, del último documento que sacó el Papa, Hermanos Todos, ¿no? Número 30, precisamente. Tiene mucho que ver con esto de algo que promueve el Papa, ¿no?, la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte. Dice así: en el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño, que deja atrás los grandes valores fraternos, lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Promoviendo estas ideas, estas motivaciones, estas convicciones del Papa, ¿no?, que también son las motivaciones de Jesús, ¿no?, y que tenemos que hacer nuestras. Bueno, es que damos inicio a este pequeño ciclo de charlas, 3 charlas, hoy empezando con el doctor Humberto, después seguirán otros 2 hermanos que nos ayudan y nos iluminan un poco la mente y el corazón, y también este tiempo, ¿no?, tan particular que vive toda la humanidad, que vivimos nosotros como país, todos los que habitamos este suelo, como iglesia también, ¿no? Y en este tiempo, como dice la palabra de Dios, también nosotros, sobre todo los cristianos, tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Bueno, estas charlas pretenden esa motivación, ¿no? Por ahí sacarnos de esta situación de estancamiento que podemos sentir, ¿no?, para seguir adelante y proyectarnos de alguna manera, ¿no?, desde el aquí y ahora, pero hacia el mañana. Como decíamos, Pastoral Social, Diócesis de San Justo, ya hemos tenido algunas otras aportes desde este ciclo Tiempo Social. Pero bueno, hoy nos acompaña el doctor Humberto Andrés Zapata, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, director de la Sala Madre Teresa de Calcuta, Barrio Puerta de Hierro, médico pediatra, neumonólogo infantil, magíster en Administración en Sistemas y Salud y Servicios de Salud de la UBA, de la cual es magíster, jefe de Trabajos Prácticos de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, director ejecutivo de Vías Respiratorias, doctor Germán Argerich, efector que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Le damos esta calurosa bienvenida al doctor, sí, que, bueno, le decíamos recién que estamos todos muy nerviosos, muy emocionados, muy felices
de poder compartir este espacio. Pero también, obviamente, quien va adelante de todo esto en nuestra diócesis es nuestro obispo, Monseñor Eduardo, y Monseñor Eduardo, que no pudo estar presente hoy con nosotros, nos dejó un video en el cual nos dice unas palabras donde nos invita a este momento a compartir. La pandemia nos agarró y nos dejó medio desconcertados, ¿no? No es que repetimos una historia y sabíamos cómo es. Hasta incluso los modos habituales de cuidarnos frente a otras cosas, como por ejemplo la gripe A y demás, no sirven. Esto significa cambiar la cabeza en el cómo cuidarnos sin aislarnos, cómo ser prudentes frente a lo que hacemos, pero no ser indiferentes frente a la vida, cómo cuidar el cuerpo, la salud, pero sin dejar de pensar que tenemos que seguir mirando y pensando coherentemente, no sobre nosotros, sino en todos los hermanos. Papa dijo, de esta o salimos mejores o la cosa va a ser muy difícil. Y realmente es la propuesta. La salud en pandemia, pero para poder salir mejores, más armados, más fuertes, con una mirada más solidaria y más fraterna frente a todos los hombres. Que este ciclo de charla nos ayude realmente a mirar la pandemia también como un tiempo de Dios en el cual nos está ayudando a enseñarnos a cuidar la vida y a cuidar la vida de los hermanos. Que Dios los bendiga. Bueno, como nos decía Monseñor, y por ahí quizás si podemos verlo al final nuevamente, queda la propuesta, de esta o salimos mejores, es la idea, ¿sí? Si les parece, comenzamos con el doctor y acá estamos compartiendo pantalla, muy bien, el doctor que nos va a ir comentando. Y les decimos también, les recordamos que está el Facebook, ver sus comentarios, preguntas, y de que se va a ir desarrollando lo que el doctor va compartiendo, también podemos hacer preguntas, algún aporte, lo que ustedes consideren también en la radio, que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, algo para aportarnos también, ¿sí? Después los vamos a ir leyendo y respondiendo, ¿sí? Bueno, doctor, somos todo oídos. Gracias. Hola, sí, buenas noches para todas. Primera medida es la paz social de señor obispo, a la Comunidad San José, a la Iglesia Católica en su conjunto. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Bueno. Sí, doctor, lo escuchamos. Avanzamos. Bueno. Para mí es un hecho muy importante y ahora estoy muy contento de la convocatoria, como dije previamente. Me presento, soy médico pediatra, neumonólogo infantil, y bueno, fui convocado allá por el año 2018 aproximadamente, por el padre Ano Celotti, Nicolás. No puedo movilizar las filminas, perdón. Con lo cual empezamos a trabajar. Perdón con la tecnología, no puedo movilizar las filminas, ¿me pueden ayudar? Voy acá, perfecto. Bueno, como dije previamente, fui convocado por Nico. Desde el 2003-2004 aproximadamente, empecé a trabajar en La Matanza, haciendo misiones y se miraba hacia mi internado rotatorio en el hospital, el querido hospital Parisien, y fui conociendo un mundo muy complejo, donde siempre vi desigualdades, inequidades, buena gente, y la salud no era un dato menor, las dificultades que tenía.
Entonces fui aprendiendo todo lo que yo viví de joven, desde mi formación católica, allá por el año 84 empecé a ir a la iglesia Nuestra Señora Valvanera, donde fui miembro de la Acción Católica, lo conocíamos era sacerdote, padre Pepe Paola, a obispo Rossi, Monseñor Lozano. No me quiero olvidar de los sacerdotes que fueron importantes en nuestra vida, tanto para mi familia. Y siempre me picó el tema social, y mi vocación fue la medicina, me fui formando, y bueno, como dije previamente, mis prácticas en La Matanza, me egresé en el Hospital de Clínicas, vivía a 2 cuadras del Hospital de Clínicas. Imagínense que para mí fue una transformación importante desde mi experiencia social y técnica también, involucrarme de territorio. Y bueno, como dije antes, lo conozco al Tano, previo llamado al padre Pepe, a ver que me oriente un poco. Fue un referente, es un referente personal, y bueno, entonces ahí empezamos. Entonces, para empezar, bueno, una breve reseña de lo que es la parroquia y la comunidad San José, que fue creada ya por el año 19 de marzo del 2020, o sea, reconoció un trabajo misionero de los sacerdotes consagrados y un pueblo de Dios que se forman en la comunidad cristiana. Esta parroquia acompaña a los barrios de Puerta de Hierro, 17 de Marzo Bis, San Petersburgo, y entre otros más, involucrando a más de 35.000 personas que conglomeran estos barrios. Supongo que hay más, porque nosotros tenemos áreas de influencia y hay otros barrios más que se van sumando. La conducción de la misma, como dije antes, el padre Nicolás, acompañado en su momento también por el padre que no lo tenemos, y entre otros padres también, ambos pilares importantes de la comunidad, conduciendo el obispo Eduardo García, como conformando la parte institucional de la iglesia dentro del territorio. Ahora bien, esta parroquia es una obra importante, grande, que brinda prestaciones diferentes a una comunidad que ya está vulnerada, y sumando ahora lo que es la pandemia del COVID, se fue organizando, como dije previamente, con la comunidad cristiana, y bueno, brindando lo que ustedes ven acá en pantalla: comedores, merenderos, jardines, hogares, clubes, misioneras, grupo de hombres, juventud, escuela primaria, secundaria, hogares de Cristo, donde esto es muy importante, porque esto a modo personal conozco mucho el distrito y lo he caminado, y acá, si ustedes me preguntan a mí, no había nada. O sea, lo digo así en términos, las personas estaban abandonadas, y entonces está la iglesia, y la iglesia empezó a tejer sus puentes, sus redes, obviamente trabajando articuladamente, meses, otras veces más o menos, con los diferentes estados, municipales, provinciales, nacionales, donde todos los que sean programas de salud, programas sanitarios, de ayuda social, bueno, fueron plasmándose hacia nuestra comunidad, como dije antes, vulnerada por problemas de adicciones, por la pobreza estructural, y bueno, nos fuimos consolidando, y esto para participar en esta comunidad para mí es un gran honor, y lo hago con vocación, y estoy contento de ser parte de la misma. Ahora bien, en el año 2019, el 19 de febrero puntualmente, ahí en la filmina ven 2 fotos muy puntuales. Se inaugura nuestra querida Sala Madre Teresa Calcuta en el barrio Puerta de Hierro, como verán. En esta foto, esto antes era un lugar donde, vamos a hacerlo así bien directo, un lugar donde se vendía droga, donde estaba la muerte, y se hace la sala donde da vida. Entonces me siento orgulloso de que así sea. Esto va con la urbanización también del barrio, y bueno, nos fuimos organizando. No fue fácil,
no es fácil. Ahora bien, esta sala, querida sala, se contextualiza, como dije antes, en un municipio enorme como es el de La Matanza. No voy a ser no quiero abrumar con la parte geográfica, pero por lo pronto decirles que están formados por 16 distritos, hoy censo 2020, 1.800.000 habitantes, con una proyección a 2,5 millones o más, y como sabemos, una población extensa, con enormes brechas de inequidad y desigualdades sociales, y un dificultoso acceso a la salud. Ahora bien, esta sala no se hace de la nada. Hay una proyección, hay una comunidad organizada, y se analiza previamente que estas personas, estos vecinos, no tenían acceso a la misma. El que conoce el territorio sabe muchas veces que hay dificultades para acceder, para conseguir un turno, para llevar a un niño a una guardia o hacer un control de salud, un adulto con alguna enfermedad, con movilidad, una persona discapacitada. Muchas veces es difícil, y muchas veces si uno no está organizado en una comunidad, más difícil lo es. Por eso es muy importante explicar esto para contextualizarlo. Siguiente. Continuando un poco con el sistema de salud, brevemente quiero explicarles que está organizado el sistema de salud municipal en 3 regiones sanitarias: la verde, que es la nuestra, la 2. Nosotros nos ubicaríamos en este lugar, con lo cual a nosotros como efector nos tuvimos que ordenar y armar las redes pertinentes para poder trabajar y poder hacer justamente los enlaces tanto con el sistema municipal y el sistema provincial, que sería la región 12, que sería todo el municipio, para justamente brindar los programas sanitarios como la vacunación, el programa IRAP, que ahora después explico un poquito, programas de discapacidad, de drogas, dependencia, etc. Siguiente. Analizando bien nuestra área programática, esto ya instalado en el sistema local nuestro, este triángulo que ustedes ven acá sería nuestra área programática. Están conformados por los 4 barrios que expliqué previamente, y con un área de influencia que es mucho más grande. Acá no lo vemos, pero ya nosotros estamos trabajando en el barrio Nicón, estamos trabajando en Catán, hay varios espacios nuestros que nosotros estamos yendo, o sea que hay con una columna vertebral que es la comunidad San José. Y el equipo que se forma en nuestra querida sala trató de promover siempre el trabajo en red, porque se entiende que la red, respetando obviamente nuestras estructuras, con los entes gubernamentales, tanto municipio, provincia y nación, ONGs, organizaciones sociales, que obviamente vienen trabajando en el territorio, y la idea es justamente promover el acceso a los vecinos, estos vecinos que muchas veces estaban fuera, que no podían acceder. Ante una comunidad organizada como es San José, pueden llegar a diferentes. Ahora bien, este equipo, como dije antes, se inaugura esta sala el 19 de febrero. Está conformado obviamente por una organización propia, pero que está dentro de la estructura de San José, por un coordinador que es el señor Ángel Resines, que sería nuestro enlace con todo, con la institución religiosa, con la iglesia, con las diferentes organizaciones que trabajan en el territorio. Nos ayuda mucho Ángel. Un personal administrativo que es Lorena, una persona que es de la comunidad, que se fue capacitando con nosotros, y es muy importante esto, porque es muy valioso que alguien que sea del territorio conozca la comunidad, y bueno, pudimos organizarnos con ellos. 2 pediatras, uno soy yo y otro es la doctora Andrea, un médico clínico que es la doctora Mónica, un ecografista que es el doctor Requena, y un enfermero que es Raúl, que también es una persona consagrada. Entonces, este equipo no surge así nomás. Esto, como dije antes, previa convocatoria al padre Nicolás, fuimos organizándolo y fuimos sobre el trabajo para poder hacerlo. Y esto se hizo previo análisis de estos 4 con instituciones que ya estaban trabajando en los barrios, comedores, hogares, y nosotros pudimos llevar los pacientitos pediátricos como un pediatra, y lo que era de adultos también veníamos ahí armándolo de a poco, y fuimos organizándonos.
con lo cual esto fue muy importante para tener un entendimiento de nuestra población, porque es importante, no es una sala y nada más, esto es saber, conocerla, caminarla, entender la dinámica geográfica, la dinámica de familias, las dinámicas de problemáticas que tiene nuestra comunidad, y desde ahí darle un marco institucional a lo que es la salud. Obviamente que también esto implica función y bueno, lo fuimos llevando con mucha madurez, y es el día a día que seguimos trabajando ante una pandemia muy complicada y nos fortalezas. A la fecha, y esto lo tengo que decir porque nosotros seguimos atendiendo, porque promovemos el COVID, un COVID, o sea, más allá que exista una pandemia, nosotros seguimos trabajando igual con todas las medidas protocolares que existen y atendiendo a la emergencia que ya había previamente en nuestras barriadas, que son problemáticas sociales, problemáticas de adicciones, problemáticas de no atención, problemáticas de poco acceso, organizando, protocolizando a cada pacientito que ingrese, paciente pediátrico, paciente adulto, y orgullosamente lo digo, que a la fecha, desde que se inauguró, vimos 2.800 pacientes que tienen sus historias. Fuimos avanzando el sistema local nuestro de salud, también lo mismo con los pacientes adultos. Pudimos seguir bien trabajando con el tema de la asignación universal por hijo. Esto es muy importante porque sabemos que están prorrogadas las libretas y las personas deambulan por todos lados. Tenemos áreas de influencia de todos lados, municipio de Moreno, municipio de Loma, Esteban Echeverría, vienen personas de todos lados, no me quiero olvidar de ninguno, con lo cual esto siempre en un marco de gratuidad, y no meramente hacer una firma, pesar, medir a los niños, corroborar esquemas de vacunas, porque esto después pudimos consolidar, y ahora lo voy a explicar posteriormente, en conjunto con el municipio la Secretaría de Salud Pública del municipio de Matanza, llevar operativos que nos han servido mucho para poder repeler pacientes, tal esquema de vacunas, y no nos quedamos no solamente con el COVID, porque voy a hablar, un texto muy importante, sino también realizar el seguimiento de patologías crónicas, tanto como pediátricos, sino hacer el control de los sanos. Yo estoy, como digo esto de este eslogan de con COVID, porque hay que trabajarlo así, no nos va a quedar otra. A modo de reconto, para avanzar con respecto a la dinámica que hay que tener en cuenta por la pandemia, nuestra misión en esta sala y en todo lo que es la comunidad de San José, se atendió a la demanda espontánea. Esta demanda espontánea programada un poco en apertura de historias clínicas, seguimiento social, pacientes, porque muchos están bajo toda vulnerabilidad por un montón de variables que ustedes ya saben, entrega de medicamentos. Esto es muy importante porque el acceso a la medicación es muy difícil, muy grande, y hay escasez muchas veces, y la solidaridad de vecinos, de ONG, entienden la dinámica, entienden la situación en la cual estamos trabajando, y esto para nosotros fue muy importante, es importante, y lo recalco. Este equipo colaboró constantemente con el plan director para la detección de vecinos con sospecha de COVID. Esto en pandemia fue tremendo porque existía la emergencia previa que yo estaba hablando, y en un contexto de pandemia fue mucho más. Se pudo lograr una red asistencial con sectores municipales, esto puntualmente con el Hospital Balestrini, con el Hospital de Vita, con el Parisien, con los hospitales municipales, trabajar con las diferentes mesas nuestras, con lo cual esto fue muy importante porque se dejaron los egos de lado y realmente se trabajó en la población, y esto lo digo porque lo siento así, y pasó. Existe una unidad también de traslado. Perdón, doctor. Tenemos un médico con sí. Es tan interesante, pero bueno, primero
muy, muy fuerte lo que nos está comentando con respecto a esto de toda la historia de la salita, y también con respecto a esto que usted dice, cómo frente a esta pandemia, toda esta colaboración. Pero hago un paréntesis, primero para agradecer las personas que nos están acompañando en Facebook, personas muy de nuestro cariño, ¿sí? Recordarles que recibimos por allí sus mensajes, sus preguntas, aportes, experiencias, ¿sí? Realmente es muy lindo saber y sentirnos acompañados, también desde la Pastoral Social de Merlo, que nos están acompañando, sacerdotes. Es muy gratificante sentir que esto, lo que usted estaba diciendo, pensarnos con el virus. O sea, por eso vemos también importante generarnos este espacio de reflexión, acción, porque quizás eso que en algún momento, como decir, se esperaba a que pase esto. Y hoy por hoy nos estamos planteando una realidad social que nos está diciendo esto que usted nos dice tan claramente, ¿sí? Así que bueno, recordar que estamos acá para escucharlos, y nuestras vías es el Facebook, o bien acercar ahí a la radio, y bueno, ahí nosotros iremos compartiendo, ¿sí? Así que eso. Saludos a la pastoral de Merlo y todas las que se están escuchando. Y esto que cuando empieza esta pandemia, quédate en casa, si ustedes conocen el territorio, fuerte, nuestra pastoral villera y la iglesia tuvo un eslogan muy fuerte: quédate en tu barrio. Y eso para nosotros fue muy importante, porque teniendo una organización previa, nosotros pudimos contener esta emergencia que ya estaba, como social, sanitaria, de viviendas, todo lo que implica las cuestiones edilicias de una casa, el agua, la cloaca, la comida, el acceso a la misma. Bueno, si no hubiese organización, esto no sé lo que hubiese pasado. Y ese eslogan a mí me quedó muy fuerte, es muy fuerte para mí, y lo promuevo, porque gracias a esa organización nosotros podemos estar diciendo esto, ¿sí? Con virus, y avanzamos. No nos quedamos, nos seguimos organizando, seguimos promoviendo salud, seguimos previniendo, promoviendo y organizándonos, y llevando a las áreas de influencia, como dije previamente, por lo pronto en los monobloques de Tablada, los diferentes comedores que se están armando, el barrio Nicol, San Cayetano en barrio Independencia, que es el límite con Catán, conociendo a las comunidades con las bases de esta estructura. Por lo pronto, no nos quedamos, al contrario, fuimos organizándonos, y esto para mí es muy, muy predecible. La siguiente. Explicando todo esto, voy directamente a explicar lo que esta pandemia nos dejó desde marzo, que estamos ahí. Difícil, ahí yo lo vi al padre Nicolás, al padre Mauricio también, que hemos trabajado un poco donde él está, trabajando en las antenas, venimos trabajando en un proyecto de vacunas, la misma lógica que estamos llevando con el proyecto de San José que conduce Nicolás, a hacer los diagnósticos de situación de nuestras poblaciones. Bueno, nos quedamos un poco, pero bueno, el que les habla tuvo COVID, me tuve que también aislar un poco, volví a reorganizarme, volvimos a trabajar, seguimos para adelante, cuidándonos. Quería hablarles un poco de los cuidados que ya sabemos, pero vamos a ver, quiero charlarlo, que esto también sea ¿cómo le puedo explicar? El puente para poder hacer preguntas, y obviamente esto se puede seguir trabajando en este ámbito, que para mí es muy importante que podamos comunicar esta vía, porque nos cambió la vida.
muchas veces esto no era como antes. Por lo pronto esto ya es sabido, pero bueno recordar, el uso de tapabocas es importante. Y todo lo que ustedes están leyendo en la filmina, cubrirse la boca cuando uno tose, limpiar la superficie con agua y lavandina, lavarse las manos con agua y jabón, evitar tocarse las manos. Bueno, todos estos fueron protocolos que se fueron armando a medida que fue pasando la pandemia, y esto nos generó mucha dificultad. Como pediatra me generó dificultad en los niños porque en las consultas esto me pasó mucho esta semana. Los nenes están con miedo de salir porque obviamente la influencia de los medios hacen que hay un monstruo afuera. Hoy no pude encontrar un dibujito que me hizo una nena, con lo cual me quedé impactado, porque uno lo subestima, sigue caminando y hay que prestar atención. El ámbito escolar es muy importante. Y los nenes que no van a clases, que no charlan, que no están juntos, que no se recrean, bueno, eso hay que hablar sobre eso, que tal vez va a ser tenor para otra reunión, pero que nos ha generado algunas dificultades importantes, fobias, miedos, y que bueno, como médico pediatra esto me genera inquietud, enfermedades que se van manifestando, porque no todo es COVID, niños con dificultades respiratorias. Ustedes imagínense y contextualicen en el año que estamos, en el mes, perdón. Generalmente los pediatras estamos en lo que es IRAP, enfermedades respiratorias agudas bajas, que mermaron bastante en pediatría. Esto es producto del aislamiento, pero esto no pasa todos los años. Generalmente al tener jardines, al tener escuelas, los chicos se contagian, se enferman, y es una dinámica que los pediatras la tenemos asiduamente, y esto, como les dije, nos cambió la vida. Doctor, ahora, sí, dígame. Disculpe que lo interrumpa. Lo que sucede es que tenemos algunas preguntas de la radio. Bien. Quizás... Me parece que va a estar bueno que sea dinámico, para así dinamizo yo y va a ser más rico. Mire, doctor, yo le voy me parece así, dígame usted, le leo las 3 preguntas que tengo y a ver cómo, porque me parece que están como muy relacionadas. Bien. Y después usted decide si lo hacemos por cada una o las 3, porque mire, dígame. Nos dice, y agradecemos a todos, volvemos a decir en el Facebook, nos dicen felicitaciones por este trabajo tan importante, Mabel. La Secretaría de Estudios Históricos también nos dice excelente trabajo, felicitaciones, así que bueno, también les comparto esto. Y nos dicen desde la radio, ¿cómo nos podemos cuidar después de haber tenido COVID? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo somos inmunes? Y la otra pregunta, si uno puede volver a contagiarse. Y la otra pregunta es, ¿cómo hacer para donar plasma? Bien. La pregunta es cómo nos podemos cuidar, ¿sí? ¿Era esa, Silvia? Sí, doctor. ¿Cómo nos podemos cuidar después de haber tenido COVID? A ver, uno se puede reinfectar de nuevo. Entonces, por eso hay que tener, seguir con los protocolos. El protocolo es usar el barbijo o el tapabocas. Bien, y eventualmente cuidar al adulto mayor, cuidar a las personas que tienen alrededor, lavarse las manos, ¿sí? Si no hay alcohol en gel, se lavan las manos. Si por ende no tenés agua potable, porque puede pasar esto, que uno no tiene agua potable y ¿cómo se lavan las manos? Bueno, esto con lavandina, 2 cucharas de lavandina en el litro de agua, uno puede armar un pulverizador, y limpiarse las manos, limpiar los lugares donde las zapatillas, ¿sí? Limpiar su ropa. Lo mismo si uno tiene que limpiar. Uno se tiene que seguir cuidando porque uno puede enfermarse de nuevo, se puede reinfectar y puede estar asintomático de nuevo también con una segunda entrada del virus y puede contagiar. Por eso es muy importante seguir cuidándose. Hasta no tener una vacuna, nosotros no podemos volver como antes.
Esto suena muy duro, pero por eso, lo que yo dije previamente, seguir viviendo con COVID en un contexto, y el cuidado tiene que ser ese. ¿Está bien? Sí, doctor, mire, tan importante es lo que usted está diciendo, porque desde la radio nos llega, mucha gente piensa que porque ya lo tuvo, ya no lo va a volver a tener, como que está, y claro, ya está, ya pasó, ¿sí? Entonces, muy importante lo que usted está diciendo. Esto, Silvia, hasta no tener una vacuna específica, hasta no vamos a poder vivir como antes. Esto, perdón si soy tan drástico, pero es así. Entonces hay que tener los cuidados que hay que tener. El uso de tapaboca, el distanciamiento, cuidar a los adultos mayores, cuidar a los niños, que los niños ahí, como ustedes ven en el eslogan, que usan los tapabocas a partir de los 3 años. Antes no, porque se pueden obviamente asfixiar. Todos estos cuidados son importantes para tener. Nosotros como comunidad organizada lo tenemos que promover, promoviendo y previniendo esta enfermedad, ¿sí? Después me dijiste cuánto tiempo, no entendí bien la otra pregunta. Sí. Un segundito, doctor. ¿Cuánto tiempo somos inmunes? No está del todo claro esto, porque, a ver, no me quiero meter de lleno, pero yo les doy mi caso personal. ¿Quieren que le comente? Yo cuando fui positivo por COVID, entré en el protocolo donde me hisoparon, me aislé, tuve 14 días, después me volví a hisopar, me dio negativo, y como soy personal de salud, tuve que hisoparme de nuevo. O sea que me hice 3 hisopados en 3 semanas. Me saqué sangre y mis anticuerpos no estaban detectables. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no lo sabemos muy bien, no está del todo explicado. O sea, hay que seguir investigando. Por eso la vacuna está tratando justamente de generar los niveles de anticuerpos para justamente neutralizar esto, porque todos los humanos no somos iguales. ¿Se entiende? O sea, no somos iguales desde lo genético, el sistema inmune también cumple una función, y que no todos tenemos el mismo inmune, con lo cual es muy amplio explicarlo, pero el que tiene anticuerpo va a tener una campana de 2-3 meses y después hay que volver a replicar o no. Eso va a depender de cada paciente, ¿no? Por eso no quiero ser tan dificultoso para explicarlo, pero eso es el gran inconveniente justamente de generar una vacuna, ¿se entiende? Independientemente que se está trabajando fuertemente, no solamente en Argentina, sino en el mundo, porque ustedes ven que las notificaciones de casos son amplias. En Europa, por ejemplo, existen los rebrotes porque, bueno, uno abre el aislamiento y la gente se vuelve a contagiar, o se contagia si no se había contagiado antes, con lo cual se vuelve a la fase 0 y eventualmente se tienen que volver a aislar, con lo cual es dificultoso, no hay un tratamiento específico y se rige con los protocolos que baja nación, provincia y, bueno, el municipio. Sí, doctor. Agradecemos las felicitaciones de Marta Reyes, que nos dice por este espacio. También nos dicen en el Facebook, importante lo que el doctor explica, tal cual podemos volver a estar con COVID y no hay que esconder cuando uno lo tiene, al contrario, hay que dar aviso. Esto es un mensaje de Facebook. Y la otra parte que nos vuelven a preguntar en 2 oportunidades de la radio sobre el plasma. Si es beneficioso y si hay lugares en Matanza donde donar plasma. Bien, hay un protocolo que se está armando en el Hospital 32, por lo pronto. Igualmente, como les dije previamente, para poder donar, uno tiene que haber tenido el virus, obviamente, y después tener los anticuerpos. Yo por lo pronto no pude donar porque no fueron detectables. ¿Se entiende el concepto? O sea que no cualquiera puede donarlo en ese aspecto. Y después, obviamente, que no tenga otras enfermedades infectocontagiosas. Eso obviamente hay que decirlo. Porque hay un criterio de inclusión para poder trabajar respecto al plasma. Y el plasma justamente en un estadio
de complicación de esta patología, se está viendo si sirve o no sirve. Por eso no quiero ir muy de lleno. Generalmente en un estadio leve, moderado, sí sería interesante usarlo, y obviamente esto se protocoliza y está protocolizado para poder hacerlo. ¿Me explico el concepto? En un estado más grave, donde ya el sistema inmune está descontrolado, tal vez ahí no. Hay estudios que se están haciendo, pero bueno, esto hasta no estar bien claro no lo puedo decirlo así a boca abierta, como se dice en el barrio. Pero por lo pronto sí sirve el plasma, y eventualmente hay que ver bien y categorizar bien al paciente para poder usarlo, porque no es así nomás tampoco. ¿Se entiende el concepto? Sí, doctor. Desde Facebook también nos hace esta pregunta Renata. Nos dice... Un abrazo, Renata. Dice, ¿por qué la vitamina D es importante ante el COVID? ¿Por qué la vitamina D es importante ante el COVID? La vitamina D es una vitamina que es del cuerpo, o sea que la produce el sistema inmune, y es parte también de la... En realidad no lo tengo del todo claro, prefiero decirlo. Tal vez mi línea viene por otro lado, pero se la debo a Renata. Me parece que con respecto a la vitamina D, doctor, hay distintas posturas. Por eso. No hay algo tan acabado, porque yo he escuchado de distintos doctores, sí, especialistas, hay distintas posiciones respecto de esto, ¿sí? Así que, Renata, esperamos... No, pero por eso, a ver, hay cosas que uno va investigando. Esto, por lo pronto, para que ustedes vean, no es algo que... A ver, este virus entró a la humanidad, que en realidad ya estaba circulando en otros seres vivos, y fueron... se pasó al hombre de alguna manera, tal vez por alguna cuestión alimentaria o algo, y bueno, se hizo aerógeno y contagia persona a persona, y hubo muchas líneas de tratamiento con respecto a la misma. La vitamina D puede ser una moduladora del sistema inmuno, pero por eso, para hablar de inmunomodulación, a ver, para que me explique, Renata es la que hace la pregunta. Usted imagínese que cuando usted tiene la respuesta inmune contra el COVID es tan amplia que de alguna manera esa exageración de la respuesta inmune hace que hay que modularla, ¿me explico? Y la vitamina D sería eso, un inmunomodulador, funcionaría de esa manera. Tendría que ser más técnico, por eso no quiero darte una respuesta que tal vez sea equivocada, ¿me explico? Por lo pronto, hay ensayos, todavía no está del todo claro, no solamente con vacunas, no solamente con tratamientos, no solamente con inmunomoduladores, se está avanzando, como les dije previamente. Así que bueno, al no haber tratamiento específico, no haber vacunas, la medida precautoria es el aislamiento y es el autocuidado. ¿Se entiende lo que le digo? El aislamiento social, pero ordenado, con el distanciamiento que implica, los 2 metros, el lavado de manos, el uso de tapabocas, porque no hay nada concreto todavía. Son especulaciones que uno va avanzando, diferentes líneas que van trabajando en diferentes países. Y bueno, esa sería la respuesta para Renata, pero sí sería algo que se está trabajando, ¿sí? Sí, doctor. O sea, vitamina D, inmunomodulador. Para explicarte inmunomodulador tendrías que darte una clase de inmunología, pero está muy bien la pregunta, y sería un estadio tardío que tiene, como les dije antes, del COVID. Cuando el estadio tardío sería el estadio que el sistema inmune exageradamente responde. Es como si yo te doy la mano y vos me das la mano y yo te pego una piña y no controlo mi fuerza o te fracturo la mano. Bueno, imagínense una exageración que tiene el sistema inmune ante esta patología. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que modularlo. Modular sería bajarlo. ¿Me explico el concepto? Para que se entienda. Sí, doctor. Mire, acá Renata nos dice, gracias por la respuesta. Doctor, seguiré investigando. Y el padre Daniel... La pregunta está muy bien hecha y, como te dije previamente, son
tratamientos que se están investigando. O sea, todo proceso de investigación en humanos llevan procesos de investigación en fase 0, 1, 2, 3, donde hay un montón de protocolos para poder aplicarlos, ¿sí? Entonces no es así nomás. Y esto es como es todo un mundo, ¿se entiende? Por eso vuelvo para atrás con el tema de la promoción y prevención como comunidad, como comunidad organizada hacia nuestras personas, con los promotores que tenemos, los diferentes actores que están trabajando en el tema, uso de tapabocas y el lavado de manos, ¿sí? Sí, doctor, mire, el padre Daniel, Daniel Molina, hace un aporte con respecto a esto y dice: la deficiencia de vitamina D te hace más propenso al contagio. Es algo que nos está diciendo. Le aporto otra pregunta. Muy bien. Todo suma, todo suma. Gracias, padre Daniel. Gracias, padre. Otra pregunta que nos llegó por el chat, por la radio. Dice así: ¿a qué síntomas hay que prestar atención si tengo COVID para internarme? ¿El broncoespasmo es una alerta en un niño? Es buena pregunta. ¿Ven la familia que tengo ahí? A ver. Bien. El broncoespasmo. El paciente pediátrico es un paciente que generalmente nosotros los pediatras tenemos que hacer muy bien el diagnóstico diferencial, porque es verdad lo que dice Tamami, hay que hacer diagnósticos diferenciales con COVID. Pero ¿qué pasa? ¿En qué etapa estamos del año? Estamos en primavera, ¿sí? Sí, primavera. Realmente la primavera son momentos históricos de exacerbaciones en pacientes con base asmática, con base alérgica, y esas exacerbaciones se manifiestan en las personitas pequeñas con broncoespasmo, ¿sí? Con lo cual hay que saber hacer los diagnósticos diferenciales. Generalmente el broncoespasmo solo es un síntoma donde el niño va a estar con dificultad respiratoria, y hay que ver los antecedentes previos. ¿Ha tenido internaciones? ¿No ha tenido? ¿Hay una mamá asmática o un papá asmático? ¿O no hubo nada? ¿Ha tenido fiebre? ¿No ha tenido fiebre? Esos son los signos de alarma que hay que tener. Ante la duda, si es un paciente que ya sabe que es un niño con broncoespasmo, sabrá que va a tener que hacer un tratamiento con salbutamol y eventualmente consultar a una guardia o a su médico de cabecera. Por lo pronto, nosotros desde Madre Teresa tenemos un espacio de neumonología, dado que yo tengo la especialidad, y podemos seguir a muchos de estos niños. Hemos visto muchos niños durante esta etapa, estimados feligreses, con estos síntomas que nos dice nuestra vecina. Y con lo cual sí hay que hacer estos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Tomándole la temperatura, explicando bien si hay preguntando en todo caso si hay algún familiar con algún síntoma, si hay un familiar con una patología olfativa, como ustedes sabrán, yo ahí lo puse: pérdida de olfato, pérdida de gusto, diarrea, algún rash, porque no necesariamente los niños tienen la sintomatología respiratoria pura, ¿me explico? Entonces eso hay que ver bien todo, y nosotros por lo pronto estamos a disposición. Si no es la sala, porque no encuentran al médico, porque no está, se concurrirá a una guardia, ¿se entiende? Y cuando va a la guardia, explicarle que hay antecedentes previos, y el médico tiene obviamente la obligación de atender, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Dice así: ¿las personas mayores de 65 años se tienen que vacunar contra la neumonía sí o sí? Porque, o también contra la gripe, porque también es difícil conseguir la vacuna contra la neumonía y si hay en la salita. Bien, eso es una excelente pregunta, porque, a ver, con el contexto de COVID nos olvidamos de todo, nos olvidamos de vacunarnos, nos olvidamos de atendernos. Y por eso es importante, y recalco esto, porque obviamente llevamos a cabo la atención y esto con Nico, con el padre Nicolás, siempre fuimos muy firmes con esto, y de hecho nosotros todavía no tenemos las vacunas, pero sí existen los operativos donde se vacunan personas, y
las personas mayores de 65 años sí tienen que tener la antigripal y tienen que tener la Prevenar 3 y la Pneumovac 23, que son las vacunas para el neumococo. Es una muy buena pregunta. Lo mismo para los niños. Los niños menores de 2 años tienen que tener las 3 dosis de Prevenar 3, que son para 13 serotipos de este bicho que se llama Streptococo pneumoniae o neumococo, para ser más simple. Si sos un paciente con alguna comorbilidad, en el caso de los pacientes pediátricos, ejemplo, paciente asmático, paciente cardiópata, un pacientito que ha tenido un problema infeccioso, un problema oncológico, son vacunas importantes porque ayudan al sistema inmune. ¿Me explico? Con lo cual, sería criterioso vacunarse. Ahora, los mayores adultos tienen que obligatoriamente vacunarse anualmente y tienen que acercarse a los efectores que tenemos en la red propia. Nosotros, por ejemplo, tenemos la sala de 17 de marzo, que se abrió hace poco, que también están trabajando en red con nosotros, la sala Carrillo, y bueno, eventualmente el vacunatorio central del municipio. ¿Está bien? Con lo cual, ante alguna duda que ustedes tengan, acercarse a la sala o preguntar a nuestros promotores, que los orientarán justamente hacia nosotros. Por eso es importante este trabajo organizado, ¿no? Con los promotores que tenemos. Los promotores, las madrazas, todas las personas que están trabajando en la comunidad. No sé si fui amplio en la respuesta, pero está muy bien hecha esa pregunta, ¿eh? Sí, doctor. Ahora le acerco otra pregunta, ¿sí? Guadalupe nos pregunta, ¿podría comentar el doctor qué dispositivos consideraron para intervenir comunitariamente respecto de los grupos de edades más vulnerables, como personas mayores o con enfermedades crónicas? A ver si te entiendo. ¿En cuanto a la sala nuestra o a nivel comunitario? A nivel comunitario, doctor. Nosotros a nivel comunitario, la comunidad organizó muy bien el tema de los adultos mayores con los diferentes hogares. Eso me parece fue muy inteligente por parte de tanto de Nicolás como de todas las personas que están trabajando para poder aislarlos. Pues imagínense si yo, adulto, en un hogar adulto, estoy con gente que deambula y que va y sale, puede haber sido una catástrofe, ¿me explico? Ese fue un dispositivo muy importante. El segundo dispositivo que se hizo fue el plan Detectar, donde eventualmente, ante una sospecha de un signo, ese abuelito o abuelita se hisopaba, ¿sí? Y eventualmente obviamente ver la sintomatología del mismo, ¿no? Si había un abuelo con dificultad respiratoria o un síntoma más agravado a nivel respiratorio, se lo llevaba al hospital. Con lo cual esto fue lo primero que se hizo en cuanto a organización. Esto fue una sugerencia que tuvo el padre Nicolás con la doctora Bisotti del ministerio y bueno, se pudo armar desde ahí. Y otro dispositivo que tenemos es que se suma al proyecto el doctor, ahora no me puedo acordar el nombre, perdón, a ver, corríjanme ustedes, PAIVAP, ahí me está, que justamente suma como con una ambulancia que provee, que tiene la comunidad con el señor Enrique, que es un vecino, y justamente ante cualquier problemática se armó la red, como dije antes, con los efectores provinciales, el Hospital Parisien, el Hospital Balestrini, el Simplemente Vita, los municipales. Esta ambulancia es un eslabón muy importante. De hecho, tener un médico, tener enfermeros que se sumen también, que se están sumando, es justamente una medida muy importante que se logró, porque no solamente es el efector in situ, como la sala Madre Teresa, sino la parte móvil, que puede llegar a un barrio, que puede acceder, que puede trasladar. Bueno, esos son datos muy importantes. Fue un anhelo que tenía el padre Nicolás y gracias a Dios se pudo cumplir con un doctor que está trabajando muy bien y evidentemente como una persona como Enrique, que es una persona que tiene claramente el territorio, lo conoce muy bien y bueno, esto sumó muchísimo a mi humilde lectura
a poder conectar a todos estos servicios de salud que les explicaba, para justamente ante una urgencia poder trasladar, porque es una dificultad no menor en el diagnóstico de situación que han tenido los padres que vienen trabajando en el territorio, el acceso a la salud. Y el acceso a la salud no solamente es sacar un turno, porque hoy sacar un turno, muchas veces tenés que estar a las 3 de la mañana durmiendo para sacar un turno, y esto es inequidad en salud. Imagínense un traslado de emergencia, peor, en un contexto de emergencia como la pandemia y el nuestro, que ya había una emergencia social, imagínense lo que puede haber pasado si no se tomaban estas conductas pertinentes. Conductas bien hechas, conductas inteligentes, orientadas a la comunidad, pensando en nuestra comunidad. No, gracias a Dios lo podemos decir, esta es mi humilde opinión. Muy bien, genial, doctor. Cari, no sé, ¿tenés allí a mano alguna otra de las preguntas del Face? Sí, acá pregunta Adrián si se consideró la situación de las personas con discapacidades congénitas, tipo como hipoacúsicos, no videntes, motrices, mentales, y lo mismo para las discapacidades adquiridas. El tema de la discapacidad es un tema muy complejo. Imagínense que no todos los... no quiero ser tan categórico. Por lo pronto nosotros, ante el diagnóstico, ante el avance de la sala, en cuanto a organización sanitaria, hemos detectado personas adultas y pediátricas con discapacidad. Hemos tratado de promover los certificados mismos, tanto de pensiones como de discapacidad, y estamos trabajando en el tema. No es un tema fácil, muchas veces dificultoso llegar a estos certificados. Lo mismo pasa con la documentación de los niños que nacen. O sea, yo por lo pronto entiendo que hay cuestiones prorrogadas, pero nosotros seguimos trabajando con COVID. Me explico el concepto, por eso lo aclaro, porque hay gente que está en salud que no trabaja, hace un trabajo home office, o instituciones públicas, esto hay que decirlo, y eventualmente no contextualizan la realidad, y esto no es un reclamo, o sí, pónganle que sí es un reclamo, que me genera en lo personal un poco de malestar, pero bueno, nosotros no abandonamos a nuestra comunidad, y eso es lo importante. Y esta pregunta que dice esta vecina, nosotros tenemos una oficina al lado de la oficina del padre Nicolás, donde está nuestra trabajadora Belén y Rocío, donde justamente captan estas problemáticas, así que ante cualquier inquietud se acercan, están a la mañana y preguntan, se le hace un seguimiento social, sanitario, trabajamos articuladamente y avanzamos. Lo mismo en la sala, o sea, ustedes sepan que las salas están, los comedores también, todo el mundo capta, todo el mundo referencia, contrarreferencia, y eventualmente se hacen las cuestiones de papelerío, que sería esto, entendiendo la lógica que tal vez muchos entes están tomando, pero espero que se reactiven, porque la cuestión es con COVID y hay que avanzar como comunidad con COVID. Esa es mi humilde respuesta. Gracias. ¿Tenemos, Cari, algo más del Face para compartir? Alejandro dice, ¿qué fortalezas tiene el hecho de contar con una salita dentro de los barrios populares y también el hecho de pertenecer a una organización más amplia como un proyecto parroquial y también cosas a mejorar? Lo dijo Alejandro González. Eso es una muy buena pregunta. Fortalezas tenemos un montón, porque ustedes imagínense que si vos tenés, si tenés una sala, podés referenciar, contrarreferenciar, tenés un móvil de ambulancia, tenés los comedores, tenés las escuelas, tenés los hogares, tenés un área programática de trabajo, tenés un área de influencia donde tenés otros lugares que tienen la organización, la comunidad, es muy importante. Poder sumar más profesionales, ahí yo estoy poniendo una proyección institucional, yo aspiro, esto es a modo personal, que nuestro espacio sea un espacio a futuro, ¿no? De formar profesionales no solamente médicos, sino de otras disciplinas, con una visión social. Creo que estamos a la altura de poder hacerlo. Lo mismo la capacitación de personas administrativas, promotores de salud, porque esto es un elemento muy importante. Estamos viendo, realmente es muy destacado el trabajo que están haciendo muchos de nuestros vecinos que están encuadrados dentro de nuestra estructura,
ayudando en todo aspecto, no solamente de los comedores, de los merenderos, de los hogares, de las escuelas que tenemos, es muy importante, y justamente es integral esto, ¿no? No es solamente la salud, la salita y nos olvidamos de todo, es todo un equipo. Entonces, estoy muy contento que así sea. Nosotros en algún momento mandamos un proyecto, lo tenemos armado, me lo han pedido para la Universidad Católica Argentina, ¿no? De poder tener un lugar de formación de médicos, dado que, bueno, yo me gusta la docencia y por lo pronto me encantaría tener personas que estén formándose en nuestro territorio, en nuestro proyecto, en nuestra comunidad, y que conozcan todo este proceso histórico que tiene la Iglesia Católica con los proyectos de los diferentes padres que están trabajando en el territorio. Y es un anhelo, y creo que si las cosas salen bien y seguimos fortaleciéndonos, creo que prontamente lo vamos a poder hacer. Lo mismo hacer esto de ser sedes de universidades privadas o públicas, ¿no? Que va con esto, y poder, como les dije antes, seguir sumando profesionales o promotores en salud. Por ejemplo, les doy un ejemplo en Tablada. En Tablada ya tenemos enfermeros que están captando problemáticas poblacionales. Nosotros tal vez, tuvimos que centralizar un poco más el trabajo en la sala porque la demanda es muy alta. Hay una sala, hay un referenciamiento, las personas se referencian, se empoderan, y esto no es un dato menor, y entonces veníamos dejando en los diferentes comedores, pero bueno, yo tuve COVID, después tuve que dejar de hacerlo, y después de a poquito volver a fortalecer el trabajo en la sala, y bueno, en algún momento, ahora que tenemos una pediatra más, poder hacerlo. Yo aspiro a poder hacerlo esto, porque a mí no me gusta dejar un trabajo y una comunidad que la estaba conociendo, esto me emociona, perdóneme, y hay que estar, ¿se entiende? Bueno, es así, lo siento así. Sí, es movilizante totalmente. Doctor. Perdóneme, me emocioné. No, por favor. Gracias por compartir este espacio con... Imposible no tener nuestras emociones a flor de piel en todo este trabajo tan comprometido, tan comprometido, y como usted nos decía en otras oportunidades, la necesidad de compartir con otros todo el trabajo. Si le parece, mientras usted se puede... Sí, está bien, perdóneme. Reorganizar, me pasa que uno siente mucho lo que hace, es muy comprometido, soy una persona muy comprometida con lo que hago y... Totalmente. Y nada, eso, hemos dejado de ir a algunos lugares, estamos conociendo otros y tal vez no nos podemos replicar esto. A mí me lleva mucho tiempo la conducción de un hospital a la mañana, con lo cual también es importante porque hemos logrado tener también una articulación con el Obispado de Morón, con el Monseñor Vázquez, con Cáritas, poder articular lo estatal con la Iglesia, que no es un dato menor para mí, porque doctrinalmente lo siento así. Imagínense que no es algo que yo lo desvaloro, todo lo contrario, y eventualmente me lleva mucho tiempo ser director. Me gustaría dar más tiempo también en lo territorial, porque me formé en lo territorial, pero bueno, me lleva mucho tiempo de gestión, y gracias a Dios estamos transformando una institución pública en un hospital de día, donde la mirada es integral, ampliada de derechos, donde esto me corre un poco del proyecto comunitario de San José. Atendemos a muchas personas de muchos lados y bueno, siempre estamos detrás de que no le falte una medicación, que el Estado esté, porque el Estado somos todos nosotros somos el Estado, las instituciones, las personas, los barrios, la Iglesia, todos somos Estado. Entonces, y tenemos que justamente fortalecer las redes, y es muy difícil, lo sé, es muy difícil, pero no es imposible. El Papa Francisco lo dice claramente, la Iglesia como puente, puente a la comunidad, a la gente, a lo espiritual. Yo por lo pronto lo siento así y sé que la comunidad también. Creo que es algo que anhelo
poder organizar más la parte de salud en La Matanza, porque, como dije antes, la he caminado un montón, conozco bastante el territorio, entiendo lo dificultoso que es para una mamá que vive en un barrio ir hasta un hospital, hacer cola de las 3 de la mañana. Me ha pasado con COVID ahora en este contexto. Les cuento una historia. Esto fue a mediados, antes que yo tenga COVID, que fue fines de mayo, una pacientita de un comedor de San Expedito, ahí en el 17, con una cardiopatía congénita que no la seguía nadie, y las redes son más informales, porque a llamar por teléfono a una cardióloga infantil y generar una red informal, cuando las redes tienen que ser más formales, ¿no? O sea, pero nos cuesta como sociedad poder promover esto. Yo por lo pronto espero forzarme para poder lograrlo en todo aspecto de mi vida, y por suerte esta niña no tenía seguimiento por ningún pediatra, por nadie. Nosotros lo vimos ahí, en ese trabajo que tuve que dejarlo porque, bueno, no estoy yendo ahora a la comunidad, al comedor, pero en algún momento espero reactivarme, porque no se puede también estar en todos lados, porque esto hay que entenderlo, pero sí pudimos fortalecer en la sala Madre Teresa, y ahora, bueno, estamos sumando a la pediatra Andrea, que me va a poder ayudar para que yo pueda tal vez volver. Y bueno, como les decía, una nena con una cardiopatía congénita importante, con resolución de una tetralogía de Fallot, bueno, todo eso, y no tenía seguimiento, y con lo cual fue mi primer paciente que vi cuando fui al comedor. Imagínense, me agarré la cabeza, como pediatra chacoco que soy, pero bueno, por suerte se hizo el seguimiento, la mamá cumplió, pudo referenciarse a la sala Madre Teresa, y nada, eso. Así como está esa nena, puede haber muchos más, y si no está la iglesia, no está esta comunidad, no sé qué hubiese pasado. Y esto no lo hace un médico nada más, lo hacen todas las personas que están, ¿sí? Por eso soy parte de un eslabón. ¿Se entiende el concepto? Y ese eslabón tiene una conducción, que es el padre Nicolás, y tiene un referente importante como es el señor obispo, y tiene un referente máximo que es el Papa Francisco. Así funcionamos. Doctor, acá la Pastoral Social de Merlo Moreno le dice: eso habla muy bien de usted. Rezamos por tu trabajo y de todos los voluntarios. Bueno, un enorme abrazo, Pastoral de Merlo. Ahí tuve el honor de alguna vez de charlar con el padre Pancho, que sé que está trabajando fuertemente, y bueno, los demás sacerdotes. Por eso, vía respiratoria, que yo explicaba antes, donde dirijo, es un efector donde viene mucha gente de Merlo, de Moreno, gente muy vulnerable que no tiene acceso, y bueno, hay que trabajar para esas personas. Lo mismo Morón, lo mismo La Matanza, bueno. Entonces hay que coordinarlo. Esto es coordinar, no hay otra cosa, hay conocer el territorio. Si no conoces el territorio, no conoces los barrios, no puedes gestionar, al menos lo pienso yo así. Tal vez me maten otros colegas, pero yo lo siento de esa manera. Sí, doctor, no hay otro modo. El trabajo en red, tanto en todos los aspectos y todo como usted dice, ¿no? Para poder llegar. Liliana de Puerta dice: gracias por estar con nosotros. ¿Sí? Y de la radio, tengo algunas otras preguntas, si usted me permite, se las voy a hacer. Y nos dice, hay una señora que nos dice: mi hijo es asmático. Si se da esta posibilidad de volver a la escuela, ¿qué recomienda usted? ¿Que vuelva? Y es una pregunta compleja, pero hay que ver bien si este niño está en tratamiento, si está en seguimiento. ¿Se entiende el concepto? Si no está tratado, no está seguido, hay que ver bien, ¿sí? O sea, yo invito a esta mamá que me venga a ver, porque entonces que tiene teléfono, estamos trabajando en red para promover un turno y ver bien la situación puntual de esa familia, ¿sí? Por lo pronto, siempre es recomendable que los pacientes que tengan una movilidad puntual
estén en aislamiento, pero hay que ver, todo hay que ver, ¿viste? Porque hay mucha angustia en los niños y esto hay que analizarlo también, ¿eh? No es así nomás esta pandemia, ¿eh? Pero si es un paciente asmático, sin tratamiento, sin seguimiento, yo sugiero que no. Ahora bien, paciente asmático con tratamiento y bueno, charlaremos, esto después cualquier cosa por vía privada o se acercan con el padre o con Belén o Rocío, que son las trabajadoras sociales, se le promueve un turno y se puede charlar con esta mamá, se le abre una historia clínica, se analiza el tratamiento que tiene y bueno, nosotros gracias a Dios tenemos los aerosoles puntuales, nos esforzamos para que los laboratorios nos donen y entonces uno puede traer medicación y bueno, ninguno de nuestros pacientitos, gracias a Dios, se quedan sin medicación. Y si no la tenemos, la vamos a buscar, eso despreocúpense, de alguna manera la vamos a obtener. Gracias, doctor. Acá Rita hace otra pregunta, dice, sobre acciones de prevención y educación para la salud, que se puedan realizar a través de los medios y redes de comunicación de las parroquias o del obispado o de otros obispados de otras instituciones, salud barriales municipales, formación y profesión dependientes de la diócesis, en especial los barrios populares de mayor vulnerabilidad. Esto fue un anhelo que una vez yo en algún momento al padre Pepe y Paola le planteé, a ver si se podía armar algo más macro. O sea, tiene que haber una decisión más amplia, me parece, pero desde mi lado está muy bueno, ya que está la pastoral de Merlo, de Moreno, sumamos la de Morón, la nuestra, avancemos. Supongo que hay diferentes profesionales que pueden estar trabajando por esta vía y yo me pongo a disposición de toda la comunidad, ya sea la de Matanza, la del proyecto, la de San José, para si hay que dar una charla más puntual de alguna enfermedad o algo que la comunidad la requiera, me parece que es la mejor manera. Aprovechemos lo informático, nos cuesta muchas veces, pero de mi lado no vas a tener problemas. A todo lo contrario, me sumo, me parece que es correcto, hay que organizarse, no queda otra y hay que funcionar en red. Yo creo que las pastorales tienen que estar ordenadas, de hecho las están, pero en salud tal vez tenemos que afianzar un poco más. Los que estemos ahí, si están escuchando, otros colegas, otros profesionales, otras disciplinas, sumemos y armemos un proyecto de profesionales y avancemos en conjunto, ¿no? Obviamente. Doctor. Mayor organización, mejor llegada a la comunidad. Esto es carrillismo puro, soy sanitarista, imagínense, con la iglesia como puente y como columna vertebral. Mire, doctor, está tan interesante y la gente está tan activa. Si le parece, hacemos las preguntas que tenemos y por ahí como un poquito más cortita en lo que se pueda la respuesta y así ya vamos bien. Hacia el final de este espacio bastante rico y nos quedaríamos escuchando. Nos preguntan desde la radio, no sé, Cali, si vos te vas preparando, si hay algo en el Face o en el chat. En el chat tengo una también. Dale, entonces, nos preguntan a usted, doctor, ¿son los mismos síntomas en el recontagio, o sea, en la vuelta a contagiarse? Dice, ¿es cierto que es más leve? Es una muy buena pregunta. Son más leves, pero esto es 50 y 50, ¿se entiende? Por eso no están dispar. Conozco casos de que fueron graves, y conozco casos que fueron menos graves. Conozco colegas que han fallecido, que fueron compañeros míos, por eso no quiero tampoco asustar a la comunidad. Esto si vos tuviste, cuídate, esa es mi respuesta. Si ya lo tuviste, no te dejes estar, no te descuides. Esa es mi humilde respuesta, porque he visto de todo hasta ahora, gente que quise, gente muy valiosa que ya no está trabajando con nosotros y que se han contagiado y se recontagiaron y bueno, lo tengo que decir, perdónenme, han fallecido. Por eso, y también conozco gente que se enfermó en menos grado. Por eso depende mucho del sistema inmune de cada persona, de cada individuo. Acá hay que tener una mirada colectiva, comunitaria,
de proteger al abuelo, a la comunidad, pero también tiene que haber un cuidado individual. No funcionan las dos cosas a la vez. Tienen que funcionar las dos cosas a la vez, pero si yo no dejo de hacer una y hago cualquier cosa, eso está mal. No quiero ser un rígido, pero tiene que ser así. O sea, si yo tuve COVID, me tengo que seguir cuidando igual, porque me puedo contagiar y me puede pasar cosas peores, porque todo lo que es rehabilitación es muy complejo. Hay gente que quedó con mucha problemática pulmonar, y eso no es un dato menor. Entendiendo que muchas veces nuestro sistema no tiene los recursos humanos para poder paliar todo lo que es rehabilitación. Entonces, no quiero ser extenso en la respuesta. No puedo aseverar que te puede pasar más grave o no menos, va a depender de cada individuo. Yo tengo las dos experiencias, y gente que he trabajado y gente con amiga que hoy no está, médicos pediatras puntualmente. Por eso, para cerrar, si lo tuviste, te tenés que seguir cuidando individualmente y tenés que cuidar a la comunidad, o sea, al resto de tu vecino, a la población en su conjunto. Sergio pregunta, ¿qué medicación se receta ante los síntomas de COVID? Y los cuidados en aislamiento, ¿cuáles serían? Medicaciones puntuales: si vos tenés fiebre, cualquier antitérmico, hidrátate bien. Generalmente se indica paracetamol, y si no tenés paracetamol, bueno, tomás ibuprofeno. Si tenés temperatura, los cuidados que tenés que tener justamente es tener ante alguna molestia de dificultad respiratoria, o algo que vos consideres que no te sentís bien y estás solo, bueno, tenés que consultar o eventualmente a la comunidad avisar. Acá hay mucha gente que está trabajando organizadamente, con una ambulancia, como dije previamente. Ahora bien, según los protocolos nuevos, si hay una persona con COVID y conviven varias personas, se interpreta que todos son COVID positivos. ¿Me siguen el concepto? Ahora bien, el cuidado es justamente, si salís a la calle, tenés que estar con tapabocas, y el cuidado con las personas que viven en el contexto individual de la casa. ¿Se entiende? Lavado de manos, y el uso de tapabocas cuando salís, ¿sí? Cari, ¿tenés algo más por ahí? Paula Rusticano dice, excelente aporte, doctor, ejemplo de humildad y compromiso militante cristiano, orgullo para nuestra patria y comunidad, gracias por la acción comprometida de todos. Abrazo, Paula, gracias por el comentario. Esto no se hace si es sin comunidad organizada y no son trabajos individuales. Creo que erramos el camino si tenemos esfuerzos individuales nada más. Esto es comunitario, es organización. Totalmente, doctor. No es de otra manera. No hay otro modo. No generar el miedo, porque con el miedo te recluís, generás individualismo, generás egoísmo, generás muchas cuestiones que no van con nuestra fe cristiana. Si hay alguien que adolece, hay que ayudarlo. No hay otro camino. Sí, doctor. Realmente es un momento muy, muy interesante en el cual muchos están participando. Si no queremos ser no respetuosos para no contestar, pero bueno, le acercamos alguna pregunta más y ya vamos a ir cerrando, ¿sí? Por supuesto, agradecer a todos, también vimos en el Face que el padre Carlos Torre también nos estuvo acompañando, nos está acompañando, todas nuestras familias, así que bueno, muchas gracias. Nos preguntan acá desde la radio, doctor, ¿a qué hospital es conveniente acercarse? Porque dice que suelen ir al Balestrini, le dicen que vayan a su casa, llaman al número que promocionan, nunca llega la ambulancia. Bueno, cuando es así, nosotros trabajamos en una red propia y bueno, nos avisan. Yo si hay alguna cuestión, pongo a disposición mi teléfono, conozco a los directores de los hospitales, si hay hechos puntuales. Los directores que están son muy permeables, trabajan en red,
Hay que ver los casos puntuales que preguntan, pero no son personas que expulsivas en ese aspecto, ¿sí? Ahora bien, hay que ver bien después si están o no con síntomas, si hay signos de dificultad respiratoria, eso hay que analizarlo, no podemos no atender a alguien. Los hospitales atienden, tienen que atender. Ahora bien, en caso de que no lo hagan, tenemos, como les dije previamente, una organización con la cual tenemos los teléfonos, me llaman al padre, lo llaman al doctor de Paiva, lo llaman a Enrique, la llaman a Belén, hay un montón de personas que se están ocupando, a Katy, que es la directora, bueno, todos estamos dentro de una red de equipos que van a suplir cualquier duda y cualquier evento que no se pueda resolver. Gracias, doctor. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando este espacio. La verdad que emotivo, sentido, muy felices realmente de haber compartido este espacio. Y bueno, ya vamos cerrando, no sin dejar de invitarlos. No sé, doctor, si usted quiere pensar alguna palabrita, algo de cierre, mientras decimos que los esperamos el sábado que viene y el sábado 24 a las 20 horas. El sábado que viene vamos a contar con el doctor Juan José Cuadro Moreno, y donde vamos a hablar de esta salud mental, de esto que decíamos que hoy es el día, porque vemos que esta salud en pandemia, este continuar, como nos decía el doctor, ¿no? Con el virus, seguir cuidándonos, no relajarnos, este es el mensaje claro y concreto. Y como muchos aspectos de la salud fueron descuidados en este tiempo, bueno, retomar esto y qué condiciones y qué nos dejó este aislamiento. Y en el último de este ciclo de charlas, el 24, el padre Daniel Molina, que, bueno, que está acompañando en su pastoral de la salud, está acompañando al policlínico y, bueno, y nos va a compartir su experiencia. Así que va a ser de este mismo modo, vía Facebook, y ahí nos dejarán sus preguntas, sus pareceres, y agradecemos realmente la respuesta en el día de hoy. No sé, doctor, si quiere cerrar con algunas palabras. No, yo primero agradecer la convocatoria. Estoy muy contento de ser parte de este gran equipo territorial, maso, macro, y no olvidar que estamos dentro de una comunidad, que hay que profundizar nuestra identidad, nuestra unidad, todas las comunidades, no solamente la de Matanzas, sino todo el resto de las comunidades que están trabajando bajo nuestra estructura católica y de pastoral. Y bueno, nada, estoy a entera disposición y ojalá que esto se pueda seguir, ya que si hay otras inquietudes se puede ir organizando. Lo que es salud, estoy a entera disposición, me encuentran en la sala Madre Teresa, dejo a disposición mi celular, que lo tienen ustedes, cualquier cosa. Y nada, esto, hay que seguir avanzando, con cuidado, no asustándose, trabajando en comunidad. Y esto lo vencemos entre todos. Si no estamos organizados, me parece que no es el camino, ¿sí? Y esto que les dije, ¿no? Ser cuidadosos y no relajarse, ¿sí? Esto es con COVID y hay que seguir avanzando, ¿eh? No nos puede retrasar nuestros proyectos, no nos puede retrasar nuestro avance, no nos puede retrasar la emergencia que nosotros teníamos previa al COVID. No, tenemos que seguir avanzando. Un abrazo para todos. Gracias por la convocatoria. Muchas gracias a usted, doctor, que tan amablemente se reunió con nosotros antes y ahora. Y bueno, no sé, padre Mauricio. Bueno, le agradecemos al doctor su testimonio, ¿no? Esperamos por estos lados en las antenas en algún momento. Si Dios quiere, así va a ser, Mauricio. Y podemos hacer algo también, ¿no? Algo breve que me daba que pensar cuando escuchaba al doctor, que no quise intervenir, ¿no? A veces por las dificultades, ¿no?, de acceder a la salud o a los cuidados pertinentes en la salud, ¿no?, la misma persona va perdiendo
la propia valorización en cuanto a la salud, ¿no? Y eso por ahí después se transmite a los chicos, ¿no? El tema de la falta de controles pediátricos, por ahí también se da en mujeres embarazadas, ¿no? Muchas mujeres embarazadas solas, solteras, ¿no? Uno ve como la gente dice dejadez, ¿no? Pero es justamente porque van heredando ya estructuralmente ese poco, uno diría, me sale decir cuidado de la propia salud, ¿no? Porque esto de ir a hacer fila, que te maltratan en un lado, que te maltratan en otro, que sale caro, que por ahí pagando los estudios serían más rápidos, y todas estas grandes dificultades que encontramos, ¿no? Yo hablando un poco acá con la gente del barrio de Las Antenas, vivimos un poco eso, así que bueno, es un largo camino, pero bueno, vamos dando pasos en comunidad, ¿no? Tal cual, Mauricio. Bueno, vamos cerrando este primer encuentro muy fructífero. Seguramente los frutos los iremos viendo también en el andar, ¿no? Haciéndonos camino. Así que bueno, muchas gracias a todos que han participado, los que han participado en sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Los que han seguido las redes, ¿no? Con atención ahí para las preguntas, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo encuentro.